Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno, hermanos aquí presentes. Vamos a abrir la palabra, hermano, en el libro de Corintios, carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Amén. Vamos a leer del 1 al 4. Amén. Amén. Leemos la palabra contando el nombre de nuestro Señor Branham. Amén. Amén. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amén. Amén. Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, te damos honra y gloria, Padre. Honramos tu nombre, Señor, honramos tu palabra, Padre. Señor, gracias por el privilegio de permitirnos estar una vez más reunidos en tu nombre, Señor, para abrirnos la palabra, Señor, para servirnos el pan, Señor, para servirnos el vino, Señor, y participar de esta gran comunión espiritual, Señor, todos en comunión los unos con los otros, Señor, y cada uno con el Espíritu, Padre, una comunión espiritual, Señor, Dios amado, en una edad espiritual que estamos viviendo, Señor, con un mensaje sobrenatural, Señor, Dios amado, para un pueblo espiritual, Señor, Dios de la gloria, que tiene percepción profética, Padre celestial, un pueblo que no tiene complicaciones, Señor, con la revelación, Padre. Un pueblo, Señor amado, elegido desde antes de la fundación del mundo, Señor. Padre, porque le plació a ustedes hacerlo de esta manera, Señor, abrir el misterio de su voluntad, Padre, para adoptarnos, Señor, Dios de la gloria. Padre, es un privilegio muy grande. Le damos honra y gloria, Señor. Padre, venimos reprendiendo todo espíritu opuesto a la palabra revelada. Señor, toda unción contraria, Señor, a la unción del Espíritu Santo, Padre. La persona del Espíritu Santo en nuestros medios, Señor. Padre celestial, todo bajo mi control, todo espíritu contrario al Espíritu de Cristo, Señor, Dios de la gloria. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, cambiando de máscara, Padre. Tú eres Dios en morfe, Señor, Dios amado. Precioso Señor, Dios de la gloria. Te alabamos, Padre, te exaltamos, bendecimos su santo nombre. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Branham. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Es maravilloso, hermano, pensar y ver y saber que Dios nos ha venido alimentando con su palabra, que Él nos ha venido dando alimento espiritual en el tiempo correcto. Él nos ha dado a nosotros alimento espiritual en el tiempo adecuado. En este tiempo, ustedes saben, el hermano Branham predicó alimento espiritual en su debido tiempo. Y ese era el alimento espiritual en su tiempo. Pero este es alimento espiritual para nuestro tiempo. Ya hubo un cambio de tiempo, ya doblamos una esquina más. Entonces, el alimento espiritual en el tiempo del profeta, ese era alimento espiritual para el tiempo del profeta, para su gente, para su generación. Pero él mismo dijo, yo no tendré que pararme por la generación que venga, dijo él. Entonces él solamente dejó preparado el alimento espiritual para esta generación. Sí, Señor, amén, amén. Para esta generación. Tanto es su nombre. Entonces es precioso ver, hermano, que Él nos ha estado enseñando, nos ha estado instruyendo. ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es el ángel fuerte? Nos ha estado entrenando, nos ha estado instruyendo, porque Él prometió de que el elegido no podría ser engañado. En un tiempo tan difícil que estamos viviendo, porque dice el profeta, en aquellos días, en los días del oscurantismo, no era tan difícil, dice el profeta, porque esa gente simplemente los mataban, los decapitaban y se terminó el problema.
Pero dice, pero en este tiempo, dice, cuando uno tiene que combatir año tras año para conseguir mantenerse en la línea correcta. Son batallas tras batallas espirituales. No es fácil. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que es un privilegio muy grande de que Dios, en su gran amor eterno y en simplicidad, nos ha venido a nosotros instruyendo de la manera que Él quiso. Eso lo propuso desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:9 dice que a Él le plació darnos a conocer el misterio de su voluntad. Pablo, diciendo estas cosas, le plació a Él, dice, darnos a conocer el misterio de su voluntad. Para adoptarnos, dijo el profeta. Es para adopción. Entonces, hermano, y aquí el mismo Pablo está hablando en el capítulo 11 que acabamos de leer, y él dice, ojalá me tolerase un poco de locura. Sí, porque el evangelio es locura para el que se pierde. Bien, el evangelio es locura, hermano, para el incrédulo. La palabra revelada de la hora siempre ha sido una locura para la gente en esa hora. La palabra, hermano, revelada en cualquier edad ha sido una locura para la gente en esa edad. Y en esta última edad no es la excepción. Entonces Pablo está diciendo, tolerame un poco de locura. Porque dice Pablo, lo que Dios llama locura, el mundo lo llama grande. Pero lo que Dios llama grande, el mundo lo llama locura. Entonces Pablo, hablando en este sentido, dice, tolerame un poco de locura. Pablo, hermano, el hombre más instruido, hermano, entre los discípulos, aún más que Pedro. El hombre que tuvo más tiempo, hermano, de instrucción por el Espíritu fue Pablo. Más que Pedro. Porque ¿cuánto tiempo fue instruido Pablo? Dice él mismo en su carta que estuvo 14 años en el desierto de Arabia. Dice, yo no fui a ninguno de los que ya eran ministros, dice él, sino que estuve 14 años en el desierto de Arabia, haciendo ¿qué cosa? Recibiendo instrucciones del Espíritu, entrenado por el Espíritu. Eso fue Pablo, bajo la segunda dispensación, bajo la gracia. ¿Verdad que sí? Entonces él viene y dice, ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo, le dice a la iglesia, porque os celo con celo de Dios. Miren, celo, pero con celo de Dios. No un celo, hermano, pervertido. Es un celo de Dios. Un apóstol, un elegido, un hombre instruido por el Espíritu, diciéndole a la gente, a su iglesia, lo celo a ustedes con celo de Dios. Dice Pablo, con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo. En otras palabras, os he comprometido, desposado, comprometido. Ustedes les dicen a los corintios, ustedes están comprometidos para casarse con un solo esposo. O sea, era una novia. La iglesia era una novia, una virgen. Y comprometida para matrimonio, para casarse con un solo esposo. Para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Una virgen pura. Eso fue una gran tarea para Pablo. Porque los corintios, ustedes saben, los corintios tenían muchos problemas. Los corintios era la iglesia que tenía más problemas que todas las demás iglesias, todas las demás congregaciones. Mas sin embargo dice, yo lo he esposado a ustedes para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Miren qué bonito, como una virgen pura. Esa fue bajo la dispensación de la gracia. ¿Ven? Pero hoy estamos en otra dispensación, sabemos bien eso. Entendemos que hoy hemos dado la vuelta de la esquina y estamos en otra dispensación. En la dispensación de la plenitud de los misterios, en donde la iglesia ya no es novia, ella ya ha contraído matrimonio, se casó con Cristo por medio de los misterios que Él mismo le ha mostrado. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Oiga, Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia. ¿De qué estaba hablando Pablo? Pablo, siendo profeta, él conoció el misterio de la simiente de la serpiente. Pablo fue el apóstol que él conoció. Pablo sabía, hermano, lo que sucedió allá atrás en el jardín del Edén.
perfectamente, por eso dice, temo como la serpiente engañó a Eva, con su astucia engañó a Eva. Él sabía, hermano, lo que había sucedido con Eva en el jardín del Edén. Él sabía lo que había hecho Satanás en aquella serpiente. Él conocía el misterio. Entonces, ¿qué estaba diciendo él? Hay una simiente de esa serpiente que está en pie, está diciendo Pablo. Y yo temo que ustedes sean influenciados, que sean engañados, así como Eva fue engañada por la serpiente. Él está advirtiendo, hermano, a la iglesia de los Corintios, porque él los miraba como muy blandengue a los corintios, los miraba como muy poco interesados en la palabra, y él les dice, temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, los sentidos de ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, la palabra. ¿Y por qué no hoy? Hoy se repite bajo una dispensación, hermano, mayor, una dispensación más elevada en la que estamos, pero aún debemos de tener el debido cuidado, porque aún todavía la simiente de la serpiente está en pie sobre la tierra, no ha sido aniquilada todavía, y está dentro del mensaje. Esa simiente está dentro del mensaje. Pablo tenía temor de que esa simiente engañara a los elegidos en sus días, que no lo podía conseguir, pero él dice, pero temo que vuestros sentidos sean extraviados. Entonces hoy, hermano, es de la misma manera. Simiente de la serpiente dentro del mensaje es un peligro. Es un peligro, hermano. Está bastante cerca, hermano, a lo correcto. Miren ustedes a Judas, el hombre que estuvo más cerca de lo correcto. El hombre que caminó, hermano, al pie de la letra con Jesús. Pero él nunca tuvo fe. ¿Sí? Él nunca, hermano, creyó sinceramente. Dice el profeta que Judas, hermano, creyó, dice, en Jesús como el Hijo del Hombre. Lo creyó, dice, pero lo creyó intelectualmente. Dice el profeta, hermano, que él creyó en Jesús como el Hijo de Dios, pero intelectualmente. Dice el profeta, hermano, que Judas creyó que la palabra estaba en carne. Dice, él creyó que la palabra estaba encarnada, dice, pero lo creyó intelectualmente. Él nunca tuvo revelación. Nunca tuvo revelación, hermano, genuina, nunca la tuvo. Entonces, le dice Pablo aquí a su gente, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que hemos predicado, otro Jesús, porque ya habían surgido otros Jesuses en aquel día, que el que hemos predicado, o si recibí otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo estaba, hermano, despertando a la iglesia. Ustedes fácilmente reciben otro espíritu. Ustedes fácilmente reciben otro evangelio. Otro. Entendemos bien, ¿verdad, hermano? Que el evangelio es progresivo. Entendemos bien que el evangelio ha venido de dispensación en dispensación. Ha venido la palabra. Y hoy estamos en la plenitud de la palabra, del evangelio. Hoy estamos exactamente en el evangelio eterno. En el evangelio del reino, le llamó el Señor Jesús. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, dijo él. Y entonces, para testimonio, y entonces será el fin. El evangelio del reino está siendo predicado hoy, pero la gente confunde qué cosa es el evangelio del reino para testimonio. El evangelio del reino fue predicado, hermano, para arrepentimiento y conversión. Pero en esta dispensación el evangelio del reino está siendo predicado para testimonio. Ya no para arrepentimiento. Se les pasó el tiempo se terminó. Y Jesús dijo, este evangelio, el evangelio del reino. ¿En qué dispensación estamos? En la dispensación del reino. Hoy estamos en la dispensación del reino de Dios establecido ya sobre la tierra. Y Jesús dijo, será predicado el evangelio del reino para testimonio. Gloria a Dios. Ya no para salvación, sino para testimonio. Ustedes saben que Jesús lo dijo en Mateo 24, 9 o 10, por ahí. Entonces, ahora miramos, hermano, que hay cosas dentro del mundo espiritual que uno tiene que agudizar bien el lente espiritual para poder separar lo que es espiritual y lo que es carnal, lo que es sobrenatural y lo que es natural.
el profeta dice que hay un gran paralelo. Hay un paralelo entre, cuando hablamos de Israel, la nación de Israel, el pueblo de Israel, Israel y los Estados Unidos de Norteamérica es un paralelo. Dice el profeta que cuando Israel entró a Palestina, se tomó la tierra de Palestina. Ellos entraron, dice, liderados por Josué, dice el profeta. Israel entró liderado por Josué bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios. Amén, amén. Y ellos, dice, sacaron a la gente de la tierra de Canaán y se tomaron la tierra. Eso sucedió, ¿verdad que sí? Sí, así es. Dice el profeta, cuando los gringos llegaron a esa tierra, Estados Unidos, que hoy, dice que ellos llegaron de la misma manera. Entraron los gringos, sacaron a la gente, que eran los indios, dice el profeta, que eran los indios, y se tomaron la tierra. Sí, así es. Y hoy está allí Estados Unidos de Norteamérica. Señor, así es, Señor. Amén, amén. Igual dice lo que hizo Israel allá en Canaán, tierra prometida, igual hicieron los norteamericanos, los gringos. Sacaron a la gente de la tierra, a los indios, y ellos se tomaron la tierra. Ahora, nosotros sabemos que cuando Dios permitió que Israel se tomara Canaán, Dios lo hizo con un propósito. Y si es un paralelo, entonces Dios permitió también que estos gringos se tomaran esta tierra, Estados Unidos, Norteamérica, con un propósito. Amén, amén. Siempre hay un propósito, pero en este caso es un propósito diferente. Porque ¿cuál fue el propósito por el cual Dios permitió que Israel entrara a Canaán, se tomara la tierra, sacara a los habitantes que eran los cananeos, los fereceos, los jebuseos y toda esa gente fueron sacadas y Israel se tomó la tierra de Canaán? ¿Cuál fue el propósito? Dios estaba cumpliendo su promesa, porque Él había prometido a Abraham, su siervo, que su gente dejaría de ser una gente peregrinando en la tierra, y Él les daría una tierra de reposo para que ellos reposaran allí. Canaán, la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Era una promesa de Dios que Él le hizo a su siervo Abraham, el padre Abraham. Entonces Dios estaba cumpliendo su promesa, porque Dios cumple su promesa. Sí, amén, Y amén. si tan solo nosotros captamos las promesas de Dios y las hacemos nuestras, no tenga duda que Él va a cumplir esa promesa en su vida, Amén, amén, en amén. nuestra vida. Amén, amén. Pasaron 400 años y Dios nunca olvidó la promesa, que Él dijo: regresarán a su propia patria. Yo les daré Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Entonces ese era el propósito de Dios, era cumplir la promesa a su siervo Abraham. ¿Y cuál sería el propósito cuando Dios permitió? Porque no podemos negar de que Dios también permitió esto. Sí. Que estos gringos tomaran la tierra, sacaran a los indios y se tomaron Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál sería el propósito? La Biblia tiene una profecía en Apocalipsis 13, donde dice que esta nación llegaría a ser la segunda bestia. La primera bestia, Roma, le cedería todo el poder a la segunda bestia, una potencia. Amén, 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 Señor. Y entonces miramos allí el cumplimiento de la profecía de Dios y promesa de Dios, para que nosotros la miremos palpable, que Dios permite todas las cosas con un propósito. Todo está. Ahora nosotros aquí hoy no estamos hablando de política. No estamos hablando de política porque nosotros no somos políticos. Aleluya. Yo no creo en política. Yo no creo en creyentes que tienen pensamientos políticos. A mí me enferma cuando escucho a creyentes todavía hablando, inclinándose ya sea hacia un partido o hacia el otro partido. Cuando hablan en contra o a favor de un gobierno o en contra o a favor de otro gobierno. Me enferma por dentro espiritualmente, porque eso, cuando un creyente hace eso, él está obrando fuera de su territorio. Correcto. Ese no es el terreno de un creyente. Amén, amén, Señor. Sí, amén.
Él se está saliendo, hermano, de sus límites. Aleluya. Y él no debería de hacer eso. Un creyente, hermano, de esta palabra, no debería, hermano, de opinar acerca de políticas. Y yo he visto creyentes dentro de este mismo mensaje que llegan a tener sus recelos el uno contra el otro porque ellos opinan por un gobierno o por el otro gobierno. Y nosotros no somos políticos. Aleluya. Somos políticos. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 4? Cuando Él está debatiendo, Él está confrontando con Satanás. Dijo que Satanás dice, todos estos gobiernos, todos los reinos de la tierra me pertenecen, dijo Satanás. Y dice el profeta, y Jesús nunca dijo que eso era una mentira. O sea, Él estaba diciendo la verdad. Dijo que todos los reinos de la tierra, gobernantes de las naciones, están influenciados por Satanás. Señor. Amén, amén, amén. Entonces, cuando un creyente se inclina hacia la defensa de uno o atacando al otro, está obrando en un terreno que no le pertenece. Correcto. Amén, amén. Se enredó. Poderoso. Es una debilidad muy grande en un creyente. Sepan. Es como cuando alguien tiene algo contra alguien porque le hizo algo en tiempo pasado. Fulano de tal me hizo un daño la vez pasada. Y yo estoy hablando en la mente. Hablando en la mente y no se me olvida. Si me toca reunirme con esa persona o tener que hablar con esta persona, mejor lo evito porque no lo soporto. Esa persona, como un creyente, está mal parado ante Dios. Tiene una gran debilidad, no soporta a la otra persona porque recuerda que le hizo un daño hace tiempo. Así es, Señor. Lo mismo hoy, hay gente hoy que dice, es que este gobierno o el tal gobierno o cualquiera que sea el gobierno le hizo un daño a mi familia y yo no lo soporto. ¿Cómo está parado ese creyente? Está mal parado. Así, hermano. Está mal parado. Amén, amén, amén. Eso ya quedó en un nivel religioso. La gente religiosa se lanza en ese terreno. Se lanza en ese terreno, hermano, pero un verdadero creyente que en verdad, hermano, está dominado por el Espíritu de Cristo, no se mete en ese terreno. Señor, amén. Yo recuerdo, hermano, que cuando hubo una bulla aquí en nuestro país, ¿recuerdan la bulla que hubo hace poco? ¿Cómo le llamaron? Los tranqui y esas cosas. Yo sé, hermano, de hombres creyentes de este mensaje, que unos se lanzaron en contra del gobierno, otros se lanzaron a favor. Creyentes de este mensaje se lanzaron, unos en contra, otros a favor. Yo conozco de ministros que participaron en esas bullas. Imagínense. ¿Cómo puede ser un hombre que realmente está bien parado en el Espíritu de Cristo, metiéndose en terreno que no le compete? Aleluya. Así es, Señor. Está mal parado. Está peligrando. Entonces, hermano, por eso decía, nosotros no estamos hablando aquí de política. Yo solo estoy repitiendo lo que un profeta enviado de parte de Dios dijo. Que esto era un paralelo, porque Dios estaba mostrando un paralelismo entre estas dos naciones. Y el profeta mismo dice, después que estos reyes, después que Israel fue establecida en Canaán, dice el profeta, los primeros reyes fueron hombres poderosos, fueron reyes poderosos. Así dice el profeta como el rey David, así dice como el rey Salomón y otros hombres poderosos, hablando de Israel. ¿Y qué de esta nación que es un paralelo? Él dijo lo mismo. Cuando los Estados Unidos, dijo el profeta, ustedes saben que él era de esa nación, humanamente hablando. Dice también aquí, en estos estados empezaron hombres, dice, hombres de valor, grandes hombres, así como Lincoln, así como Abraham Lincoln, así como, él mencionó otros como tres ahí, Washington, dice, hombres, grandes hombres, de la misma manera que Israel, grandes reyes. Pero a medida que los años fueron pasando, a medida que el tiempo fue pasando, entonces se iban pervirtiendo más y más los reyes. Llegaron a ser hombres tan perversos, dice, hasta que llegó por último, dice, un Acab, el rey Acab.
Mire qué cosa. Si fuera así con Israel, es así también con estos estados. Es lo mismo, es un paralelo. Y vuelvo y repito, no estamos hablando de política. A mí no me interesa el gobierno, hermano, que el gobierno que sea. El único gobierno que me interesa es el gobierno de Jesucristo. Sí. Puede ser que estos hombres hayan hecho obras buenas o hayan hecho obras malas. ¿Saben ustedes que el profeta dijo en una ocasión de que Dios va a juzgar a estos gobernantes por sus obras? Dijo el profeta, Él los va a juzgar por sus obras. ¿Qué pesa más? ¿Qué más obras hicieron, buenas o malas, cuando estuvieron en el poder? Dice el profeta que Dios los va a juzgar por sus obras. Sí, señora, sí. ¿Qué tengo yo que meterme y condenar a un hombre? Sí, así. O salvar a un hombre. No tengo yo que meter mis manos ahí. Me estoy metiendo en terreno ajeno. Entonces, hermano, a esta altura, con este glorioso mensaje de revelación que el Espíritu nos está dando, y viendo todas las señales desplegadas que el mundo se terminó, que el tiempo se terminó, y que el mundo está por explotar, y que esta simiente elegida está por ser levantada, y que estoy andando con espinas en mi corazón contra un gobierno o contra el otro gobierno, estoy mal parado. Sí, amén, amén. No puedo decir otra cosa. Un creyente así está mal parado. Sí, señor. Está muy mal parado. ¿Ven? Entonces, dice el profeta, eso fue lo que sucedió allá. Vamos a leerlo literalmente, como lo dice aquí el profeta. Dice, Israel se había tomado a Palestina de la misma manera que nosotros. Él era un americano. Y nosotros, de la misma manera que nosotros tomamos estos Estados Unidos, nosotros entramos a estos Estados Unidos y corrimos a los habitantes, que eran los indios, y poseímos la tierra. Y asimismo Israel entró a Palestina bajo la dirección de Josué, aquel poderoso guerrero Josué, siervo de Dios y guiado por Dios, y corrió a los habitantes y tomó la tierra. Y sus primeros reyes fueron hombres poderosos, David, Salomón y grandes hombres. Nuestros primeros presidentes fueron grandes hombres, Washington, Lincoln y los demás. Entonces, finalmente, los presidentes o los reyes se volvieron más y más corruptos con el tiempo. Y finalmente quedaron con este Acab, rey Acab. El tipo, dice, propio, típico de nuestro día. Y la gente se había vuelto tan moderna que no querían oír la verdadera palabra del Señor. Allí está el punto donde entramos a nuestro tema. Debido a ese movimiento, debido a que llegó por fin llegó el rey más perverso en Israel, dice la Escritura, la Biblia lo dice. Fue llamado Acab, el rey Acab. Y dice que pervirtió tanto a la nación que aquella gente se había vuelto tan modernista con su religión, religiones modernas, que no estaban dispuestas a escuchar la verdadera palabra de Dios. Si aquel tiempo no refleja este tiempo, yo no sé qué reflejaría entonces este tiempo. ¿Ven? Dice el profeta, y la gente se había vuelto tan moderna que no querían oír la verdadera palabra del Señor. Y ustedes se podrán imaginar con una gente moderna como esa, cómo le sonaba un verdadero siervo de Dios. No lo querían. Ese era Elías, el siervo de Dios. No lo querían, lo odiaban, porque ellos estaban tan modernizados con su religión de Acab y Jezabel. No querían nada de la palabra de Dios. Y ese espíritu ha tomado a la gente hoy en esta última hora. Y el espíritu de Elías está en pie todavía, haciendo la misma obra que hizo allá, tratando de hacerle volver, hermano, a la palabra original. Amén, amén, amén. Para la hora. Pero la gente está tan modernizada con su religión, católico, evangélico, protestante, que es lo mismo, de cualquier denominación, y en el mensaje que ellos le llaman el mensaje de la hora. Están tan modernizados que no pueden recibir la revelación de los 7 truenos. Sí, Señor. Amén, amén. Se modernizaron tanto, se acoplaron tanto y se trasladaron a la dispensación o a la generación pasada, al tiempo del profeta sobre la tierra.
y se acoplaron tanto, tan modernizados. Fíjense, que han pasado tantos años y no dejan de predicar lo mismo. El evangelio es progresivo. La revelación es una fuente que, dijo el profeta, nunca se agotará, dijo el profeta. Esta cosa, dijo el profeta, nunca se agotará. Y miramos a hombres, miramos a ministros con 25, 30 años predicando lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué será? No pasan de lo mismo. ¿Qué será? Cuando el evangelio es progresivo, todo el tiempo, va en avanzada, y hoy llegamos a la piedra de corona. Llegamos a la plenitud. ¿Cómo es que llegamos a la piedra de corona? Pues ya descendió. La piedra de corona ya descendió. Estaba escuchando anoche o antenoche a un predicador viejo del mensaje diciendo que todavía el séptimo sello no está revelado y que los truenos no están revelados completamente, porque dio a entender que el profeta tenía como que regresar para revelar los truenos. ¿Eh? Esa es una línea y tantas líneas. Entonces, hermano, cuando miramos grandes congregaciones o pequeñas, grandes hombres predicadores de este mensaje, después de 25, 30 años y predicando lo mismo, ¿qué pasa ahí? Es evidente que esta persona está patinando en tradiciones dentro del mismo mensaje. Es evidente que esta persona no tiene luz fresca para la hora. Y ya los pobres, la pobre gente tan aburrida que no hayan que hacer con lo mismo. No hayan que hacer con lo mismo. Entonces no queda de otra aquellos ministros de que tornarse como jefes y dominar a la congregación como títeres. Sí, Señor, así es, amén. Y de esa manera los mantienen bajo presión. Cuando el profeta dijo que estamos haciendo cristianos no por imposición, dijo él, no por un gobierno, dijo el profeta, sino por la revelación de la palabra. ¿Ven? Entonces, dice, y ustedes se podrán imaginar, con una gente moderna como esa, ¿cómo les sonaría un verdadero siervo de Dios, que es Elías? Sí, amén. Pues era un loco. Era un loco. Estaba fuera de sí. Dice el profeta que la palabra loco significa fuera de sí. Elías era un loco para ellos, imagínense. Si Elías era un loco para aquella generación, dense en cuenta que Elías representa al elegido en esta última hora. Entonces, ¿qué seremos locos para esta generación? Seremos locos. Estaremos fuera de sí para esta generación, porque no hay nada nuevo bajo el cielo. Todo lo que fue es ahora. Todo lo que es ya fue, dijo el proverbista Salomón. Todo lo que es hoy ya fue. Y no hay nada nuevo bajo el cielo. Simplemente se repiten los acontecimientos. Entonces, ¿cómo seremos considerados? Como locos, como fuera de sí. Dice el profeta, esta gente, ellos tenían, dice, pues era gente. Ustedes se podrían imaginar con una gente moderna como esa, ¿cómo les sonaría un verdadero siervo de Dios? Pues era un loco, estaba fuera de sí. Ellos eran religiosos, oiga, eran muy religiosos. Ellos tenían hombres sinceros, tenían personas sinceras. Qué tremendo es eso. Dice el Espíritu Santo que allá eran hombres sinceros, eran gentes bien sinceras. Mas sin embargo, no querían la palabra original de Dios. No querían el mensaje de ese profeta llamado Elías. Sin embargo, eran hombres sinceros. ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo? En esta generación última que estamos nosotros, tendremos gente bien sincera en los púlpitos. Tendremos gente bien sincera en las congregaciones. Bien sinceras, pero sinceramente perdidos. Así lo dijo el profeta. Porque dice, ellos eran religiosos, muy religiosos. Ellos tenían hombres sinceros, tenían personas sinceras. Ellos eran muy religiosos. Amén. En este libro que el profeta predicó, en las edades de la iglesia, solo lo vamos a leer rapidito. En las edades de la iglesia.
para que miremos que no es una idea mía, que aquel tiempo es este mismo tiempo. Sí, Señor, amén. En las edades de la iglesia, Amén, 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 amén. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. esto es una pelea estar aquí, porque el enemigo trata de atrasar y de confundir todo. Aleluya, amén. Señor, así es, amén. Imagínense que lo tenía hasta tachado. Cuando uno está aquí en el púlpito, está peleando con el diablo. Sí, amén. Aquí está. Dice el profeta, pero considere esto también. Este profeta, mensajero, será en su naturaleza y sus modos como fue Elías, Sí, amén, amén. Tisbita, y como fue Juan el Bautista. El pueblo del día de este profeta, mensajero, será igual a la gente de los días de acá. Sí. Oiga, el pueblo del día de este profeta mensajero. ¿Cuál es el día del profeta mensajero? ¿O cuál es el profeta mensajero al que se refiere? El profeta de la séptima edad. Sí, amén, El amén. profeta que nos predicó los truenos Sí. y nos dejó abiertos los truenos. Dice, el pueblo del día de este profeta mensajero será igual a la gente de los días del rey Acab Sí, Señor, amén. y también en los días de Juan. Y ves, y siendo es que los corazones de los hijos, solamente los que serán convertidos, solamente los corazones de los hijos, entonces serán solamente los hijos los que escucharán, solamente los hijos, Sí. hijos predestinados. En los días de acá hubo solamente 7,000 israelitas de simiente verdadera. Sí, Señor. De entre millones, hermanos, solo 7,000. En los días de Juan también hubo muy pocos. Sí, amén. En ambas edades, el pueblo general estaba en la fornicación espiritual de idolatría. Aleluya, amén. Amén. En ambas edades. ¿En cuáles edades? En la edad de Elías Tisbita y en la edad de Juan el Bautista. Las dos edades representan esta última edad. Sí, Señor, amén. Las dos edades. Solo para que miremos ahí, porque no es una idea de uno. Sí. Amén, amén, amén. Entonces dice, eso era lo que esta gente había hecho en los días de Elías. Se habían apartado de la palabra. Miren qué terrible. Así como hoy. Ellos pensaban que tenían la palabra, pero no la tenían. Sí. Miren lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que tenían la palabra. ¿Quién puede sacar a un hombre de su pensamiento cuando él piensa, está convencido que tiene la palabra y sin embargo no la tiene? Sí, amén. Y dice que así como era aquella gente, será la gente en este último día. Amén, amén. Ellos pensaban que tenían la palabra, pero no la tenían. Él preparó un camino para el creyente. Dios preparó un camino para el creyente. Lo mismo que Él hace en cada edad. Sí, Señor. En los días cuando Él iba a destruir el mundo con agua, Él preparó una vía de escape para Noé. En los días cuando Él iba a ahogar a Egipto, Él preparó una vía de escape a través del mar para su pueblo. Amén. Cómo Dios prepara su camino. Y donde no hay camino, Él es el camino. Amén, amén, amén. Donde no hay camino, Él es el camino. Sí, Señor. ¿Quién es Él? El mensaje. Amén, amén. ¿Quién es Él? Los truenos. Amén, amén. Él es el camino. Amén. Él nos proveyó a nosotros un camino. Y Él mismo es el camino. Amén. Sí, Señor, amén. Amén. Son las iglesias que debemos temer. Amén, amén. Oiga, oiga. Son las iglesias que debemos temer. Es la hora en que vivimos, la cual debemos vigilar. Sí, Señor, amén. Estamos vigilando, hermano. ¿Será que realmente estamos vigilando? ¿Será que tengamos la capacidad espiritual en nosotros para permanecer vigilando realmente? Aleluya. Porque dice el profeta, son las iglesias que debemos temer. Sí, así es. Es la hora en que vivimos, la cual debemos vigilar. Sí, amén.
¿O estamos distraídos? Gloria a Dios. Es tiempo de vigilar. Sí, Señor. Oigan, a ese Elías, el profeta, oigan, a ese Elías, el profeta, clamar en contra de ellos y sus teólogos. Sí, Noten que él habló como si él mismo fuese Dios. sí, amén. Elías habló, la Biblia dice que él dijo, no habrá lluvia ni rocío, dijo Elías, sino por mi palabra. Hermano, esa unción tiene que entrar en esta pequeña manada. Esa misma unción tiene que entrar en nosotros. Sí, Señor, amén, amén, amén. Bajo la dirección de los truenos, tiene que entrar la misma unción en esta pequeña Sí, manada. Señor. Gloria a Dios. Elías habló, dice, como que si él mismo era Dios. Y en primer libro de Reyes, capítulo 17, dice la Biblia que Elías dijo, no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Cuando un hombre se da cuenta realmente de dónde está parado y sabe cuál es la comisión, cuando un pueblo se da cuenta cuál es la comisión que Dios le ha dado, cuando un pueblo despierta de verdad y se da cuenta que Dios ha hecho una obra con esta pequeña manada, Amén, amén. en medio de tantas tinieblas y oscuridad espiritual, entonces todo eso, hermano, da una unción Sí. para darle una seguridad y saber quién es usted. Alabado el Señor. Aleluya. Él no solamente dijo no habrá lluvia, sino que dijo no habrá ni rocío. Oiga, ni rocío caía del cielo, sino dice por mi palabra. Entonces, noten, dice José, Elías habló como si él mismo fuese Dios. El rocío no caerá del cielo, digo, hasta que yo lo pida. Amén. El profeta había estado tanto tiempo en la presencia de Dios. Oiga, hay cosas que hay que hacer. Sí. Hay cosas por hacer. Dice que este profeta había estado tanto tiempo en la presencia de Dios. ¿Sabe qué es estar en la presencia de Dios? Estar en la presencia de la revelación de la palabra todo el tiempo. Dependiendo del tiempo, cuánto usted permanece en la revelación, usted está en la presencia de Dios. Pero Elías dice que él había permanecido tanto tiempo en la presencia de Dios que no se le dificultó decir no habrá ni lluvia ni rocío, porque él escuchó la voz de Dios, Dios le habló y él dijo no habrá ni lluvia ni rocío sino por mi palabra. Aleluya. Cuando estemos nosotros lo suficiente tiempo bajo la revelación de esta palabra, cuando no solamente estamos en los días de culto bajo la revelación de esta palabra, entonces las cosas van a cambiar. El poder Sí, que Señor. ya está en Amén, nosotros se manifestará por sí Amén, mismo. Señor. No habrá dificultad. Él permaneció tanto tiempo en la presencia de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento o de cualquier edad estaban tanto tiempo en la presencia de Dios hasta que llegaban a ser la palabra. ¿Lo captaron, hermano? Los profetas del Antiguo Testamento o de cualquier edad estaban tanto tiempo en la presencia de Dios hasta que llegaban a ser la palabra. Tenemos que permanecer constantemente en la presencia de Dios. Hermano, ¿pero qué es permanecer en la presencia de Dios? En la presencia de la revelación de la palabra que está surgiendo. Hasta que ustedes mismos lleguen a ser la palabra. Qué tremendo. Hasta que nosotros mismos llegamos a ser la palabra. Amén, amén, amén. Cuando nos volvamos adictos, no al celular, Sí. no a la televisión, Amén, no a los amén, quehaceres de la vida, pero adictos a la revelación y permanecer en la presencia de Dios. De esa manera es que lo vamos a adorar. Dice que estos profetas permanecían tanto tiempo en la presencia de Dios Sí, amén. hasta que ellos mismos llegaban a ser la palabra. Miren qué tremendo. Su mensaje viene siendo la palabra misma. Y cuando aquellos hombres tenían esos mensajes de Dios y ellos llegaban a estar tan envueltos en su propio modo de pensar, quizás era ese contrario a su modo de pensar de ellos. Quizás no habrán sido capaces de verlo correctamente o completamente, pero estaban hablando la palabra de Dios. Sí, Señor. ¿Entendieron? Dice que quizás ellos no llegaron a comprenderlo completamente en ocasiones. Sin embargo, ellos estaban hablando la palabra de Dios. Tremendo.
Ni siquiera hubo rocío por 3 años y 6 meses. Todos los arroyos y toda agua se secó por todas partes. Ese no fue aquel hombre. Ese fue Dios hablando a través de aquel hombre. Sí, amén, amén. Hallamos que cuando un hombre viene enviado de Dios, ordenado de Dios, con el verdadero, así dice el Señor. ¿Qué significa, hermano? Así dice el Señor. Así dice la palabra. ¿Y cuándo podemos decir así dice la palabra? Cuando la revelación pegó en nuestra alma y se armonizó con nosotros. Armonizamos, nos fusionamos con la palabra. Usted puede pararse, así dice la palabra. No importa lo que el mundo diga allá afuera, usted dice así dice la palabra. Usted está convencido, usted sabe porque usted mismo llegó a ser la palabra. Amén, amén. No hay duda en su mente, no hay duda en su corazón de lo que usted está declarando. Gloria a Dios. Ni siquiera hubo rocíos. ¿Ves? Hallamos que cuando un hombre viene enviado de Dios, ordenado de Dios con el verdadero, así dice el Señor, el mensaje y el mensajero son uno. Sí, Señor. Y él Amén. mismo. Gloria a Por Dios. cuanto él es enviado para presentar, así dice el Señor, Sí, Señor. palabra por palabra. Oiga, palabra por palabra. Por eso él y su mensaje son lo mismo. Este pueblo y su mensaje tienen que llegar a ser lo mismo. Señor, amén. Palabra por palabra. Amén, amén, amén. Entonces, cuando viene un hombre con así dice el Señor, él y el mensaje son uno. Y cuando Elías vino con así dice el Señor, él y su mensaje llegaron a ser uno. Igual como con Jesús, cuando él vino, él era la palabra, San Juan 1. Así que la palabra de Dios y el mensajero de la edad siempre eran lo mismo. Sí, Señor. Amén. Amén. Correcto. ¿Qué nos dice esto, hermano? Que debemos de buscar más la presencia de Dios. Amén, amén. ¿Y qué es buscar la presencia de Dios? No como el religioso se lo imagina. La presencia de Dios. La presencia de Dios es ver la palabra revelada. Aleluya. Entre más veo la palabra revelada, más quiero permanecer en esa revelación. Más quiero más revelación. Más, y Él está anuente a revelarle más y más y más. Y cuando usted permanece constantemente, permanentemente bajo la revelación espiritual de la palabra, entonces usted permanece en la presencia de Dios. Entonces usted y la palabra llegan a ser lo mismo. Sí. ¿Entienden, hermano? Amén, amén. Recuerden, hermano. Pero para los que creen, oiga, pero para los que creen la hora de Dios en que estamos viviendo, estas cosas son alimento escondido. Oiga. No es para todo el mundo, para los que creen la hora que estamos viviendo, estas cosas son alimento escondido. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y como hoy pretenden probarnos por la letra, pretenden probarlo, hermano, que nosotros estamos errados, pero con la letra, literal, cuando dice el Espíritu Santo, pero para los que creen la hora de Dios en que estamos viviendo, estas cosas son alimento escondido. Sí, amén. Está escondido el alimento, pero el Espíritu Santo es el único que lo puede destapar. Aleluya. Revelación espiritual lo saca a la luz, Sí, amén. porque es alimento escondido. Poderoso Espíritu Santo. Sencillamente, piensen, Dios lo ha escondido de tal manera que estos lo miran directamente y no lo ven. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, así es. Porque esta es la palabra. Sí. No es un invento de ningún hombre aquí. Gloria a Dios. Amén. Dice que estos, mire si ese profeta era pleitista. Sí. Pero no era el profeta, era el Espíritu de Cristo en el profeta. Amén, amén. Dice, estas cosas son alimento escondido. Sencillamente, piensen, Dios lo ha escondido de tal manera que estos, ¿quién será estos? ¿Quiénes? Estos lo miran directamente. ¿Cómo lo miran? Cuando uno se los muestra. Aquí está, mírenlo. Y dice que ellos lo miran directamente y no lo ven. Sí, ¿Cómo sí, es eso? lo verán. Lo miran directamente y no lo ven. Así es, Señor. Qué cosa tan real es el Espíritu Santo. Sí, Señor. Amén. Porque eso que el Espíritu está diciendo aquí lo veo en forma de letra. Nosotros lo hemos visto, lo hemos experimentado, Sí. lo hemos vivido. Cómo le hemos mostrado a Escritura revelaciones claras a la gente y a ministros. Y ellos lo ven directamente, lo ven y no miran nada. Y no miran nada. Bueno, ese es el Espíritu Santo.
dice, Dios lo ha escondido de tal manera que estos lo miran directamente y no lo ven. De la misma manera en que Eliseo cegó al ejército sirio. ¿Se acuerdan ustedes de Eliseo? Cuando cegó al ejército sirio, ellos miraron a Eliseo de frente y sale Eliseo, lo querían matar, lo buscaban para matarlo. Y todo el ejército mira a Eliseo y él pero no lo reconocían. Lo estaban viendo de frente, pero no miraron a ningún Eliseo. Miraron a un hombre, pero no miraron a ningún Eliseo. Aleluya. Amén. Es lo mismo que hace el Espíritu Santo Amén. con su palabra revelada. Ellos lo miran directamente en la letra y no miran. No miran. De la misma manera en que Eliseo cegó al ejército sirio. Asimismo Dios ciega al incrédulo del genuino alimento verdadero del Hijo del creyente. Amén. Dice que Dios lo ciega. Asimismo Dios ciega al incrédulo del genuino alimento. Amén. Recuerden, él entró a su lugar secreto, Elías. Elías entró al lugar secreto según el plan de Dios. Capten eso. Elías, el hombre elegido de la hora, él entró a su lugar secreto. ¿A dónde era el lugar secreto? El arroyo. Era el lugar donde él se escondió. Dios lo mandó, escóndete ahí, Elías. Allí vas a comer y vas a beber, no vas a aparecer en lo absoluto. Y le llamó el lugar secreto. Recuerden, él entró a su lugar secreto. Pero entró ¿cómo? Según el plan de Dios. Era, hermano, el plan, era el programa de Dios que el elegido recibiera un lugar secreto, un lugar de escondite, en donde el mundo no lo podía ver, en donde Acab, Jezabel y toda su gente no lo podían ver, porque era un lugar de escondite que Dios había preparado para su elegido. Precioso. Y dice, según el plan de Dios. Amén, amén, amén. ¿Cómo es que estamos nosotros? Según el plan de Dios, estamos escondidos y no nos pueden ver. Hermanos, según el programa de Dios, estamos escondidos Señor. y Amén, no nos amén. pueden entender. Amén, amén. No nos pueden ni ver ni entender. Señor. ¿Por qué? Porque según el plan de Dios. Gloria a Dios. Amén. O sea, Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo, lo planeó en sí mismo, que nos escondería. Sí, La gente nos ve y no nos ve. sí. La gente nos ve físicamente y no nos ve. Porque dicen, no, esto no puede ser, esto no puede ser que tengan la verdad, esto no puede ser que tengan la palabra de Dios. Ellos nos miran, nos ven, pero no nos ven. Según el plan de Dios. Por el llamado de Dios, oiga, y por palabra de Dios, Elías entró a su lugar secreto por medio del previo conocimiento, y entre paréntesis, plan de Dios. Era el plan de Dios para con Elías. Un lugar de escondite, un lugar secreto. Era el plan de Dios para con Elías. Entonces es el plan de Dios para con nosotros. No es nada nuevo. Amén. Lo que Dios está haciendo hoy con esta pequeña manada, Él ya lo hizo atrás. Sí, amén, Amén, amén. amén. Fabricó un lugar de escondite. Amén, amén. Dice, según el plan de Dios. Y por el llamamiento que estaba sobre su vida y de acuerdo con la palabra, si no es así que entramos, no sé por qué llegamos. Sí, así es. Si no es por una elección divina, si no es por una predestinación de Dios. La gente separa la predestinación, quieren arrancar la predestinación de la Biblia. Jamás no les funcionará. Si no es así que llegamos, yo no sé cómo llegamos. Es por una elección divina. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tuvo misericordia Amén, desde amén. antes de Sí, la Señor. fundación del mundo. Amén. Y noten, antes que comenzara la sequía, Elías entró a este lugar secreto. Oiga, antes que comenzara la sequía, Elías entró al lugar secreto. Antes de comenzar esta gran sequía espiritual, la esposa ya estaba sellada. Aleluya. Adentro de la puerta. Precioso. En el lugar secreto. Amén. Para su sustento. Un tipo propio de antes que el juicio comience a azotar la tierra, la iglesia ya habrá sido llamada. Ya fuimos llamados. La esposa ya habrá sido escogida. Ya fuimos escogidos. Y solamente está en espera antes que caiga el juicio. Sí.
ya está esperando, comiendo del alimento de Dios y gozando de las bendiciones de Dios. Cualquier hombre en juicio sano sabe que estamos en rumbo directo, estamos en la propia hora del juicio. Sí, Señor. Amén. Poderoso. En la propia hora del Amén, juicio. amén. Cualquier hombre con sano entendimiento, la misericordia ha sido rechazada. Sí, Señor. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos alimento escondido. Amén. Ese es mi tema, segunda parte. Alimento escondido para la hora. Alimento espiritual, hermano, para nuestro día. Sí. William Branham soltó el alimento espiritual a su debido tiempo, para su día. Pero él dejó una reserva allí. La dejó, hermano, codificado, escondido. Un alimento espiritual para nuestro tiempo. Sí. Y él predicó el mensaje, alimento espiritual a su debido tiempo. Sí, Señor. A su debido tiempo. Pero gracias a Dios tenemos alimento escondido, alimento espiritual, porque estamos viviendo de la bondad y misericordia de la revelación de Jesucristo en estos últimos días, vindicándose él mismo entre su pueblo. Sí, amén. Amén. Vindicándose él mismo. Ya vamos a terminar. Grande eres tú. Notamos aquí nuevamente que si la palabra está en nosotros y ha venido a nosotros, como vino a Elías en aquel día, hará lo mismo que él hizo. Sí, amén. Oiga, nos alimentará de las cosas secretas Sí, amén. de Dios, Sí. las cuales están escondidas del mundo. Sí. ¿Qué cosa hará ese? Lo mismo. Nos alimentará de las cosas secretas. Secretas. Qué tremendo, qué clase de alimento es ese. Gloria. Me estoy alimentando de cosas secretas. Oh, soberano. Si alguien le pregunta, hermano, ¿y ustedes de qué se alimentan? ¿Cuál es su doctrina? Hay gente que pregunta, ¿y cuál es su doctrina? Estamos alimentando de cosas secretas. Amén, 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 amén. De todo. Precioso. Cosas secretas. Sí, sí. Ese es nuestro alimento. Con esto terminamos. ¿Por qué es que el mensaje no se predica en esos lugares grandes? Oiga, oiga, hermano. Una pregunta entre signos de interrogación lo tiene allí el profeta y dice: ¿por qué es que el mensaje de la hora no se predica en esos lugares grandes? Este no es alimento para ellos. Amén, amén. Esto no es alimento para la supuestamente llamada iglesia. Amén, amén, amén. Este es alimento de la esposa. Amén, amén, Este amén. es alimento espiritual en su tiempo. Gloria a Dios. Amén, amén, Gloria. Esto les enfermará del estómago a ellos. Amén, amén, amén. Es demasiado fuerte para ellos. Poderoso Espíritu. Uno no se los puede dar. Sí, Señor. Es demasiado fuerte para ellos. Les enfermará el estómago. Aleluya. Sin embargo, para los hijos es el pan. Es la vida. Gracias, Señor. Es Jesucristo el mismo ayer, hoy. Por Amén, 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 amén. Gloria a Dios. les enfermará el estómago a ellos. Amén. Amén. Ese es nuestro mensaje. Amén. Ese es mi mensaje, ese es su mensaje. Amén. Amén, amén, amén. Y ese es Amén. nuestro mensaje. Poderoso Señor de gloria. Que el Señor le bendiga. Amén. ¿Saben ustedes que al profeta lo corrieron por ese mensaje? Sí, sí. ¿Pero quién lo corrió? Póngase de pie, hermano. ¿Quién corrió al profeta por ese mensaje? Dice el profeta, oiga lo que dice. Hasta mi propia familia, mi propio padre me echó por la puerta y me llevé la ropa en una bolsita de papel y me fui a vivir a Nueva Albania. Es la verdad. Amén. Sí, ¿Se fijan cómo es? sí. Su propio padre lo corrió de su casa. Qué tremendo es esto. Oramos. Padre celestial, Señor, en esta maravillosa noche, Señor, Sí, Señor. Amén. es un privilegio muy grande, Señor Dios amado, el saber que estamos siendo alimentados de cosas secretas, Señor. El saber que estamos siendo alimentados, Señor, por alimento espiritual para esta hora que estamos viviendo, Señor. El saber, Señor, que a usted le plació, Señor, reservar, Señor amado, maná escondido, Padre. Cuando usted le ordenó a Moisés, Señor, que tomara un poco de aquel maná que se podría, pero que lo colocara dentro de la urna, Señor. Era un tipo
equipos, Señor amado, de los 7 truenos que estuvieron reservados, Señor amado, estuvieron allí en la urna espiritual, esperando que pasaran todas las edades, para que este maná escondido saliera a la luz, y ha salido a la luz, Señor. Estamos ahora mismo comiendo maná escondido. Estamos ahora mismo comiendo cosas secretas. Estamos ahora mismo comiendo alimento espiritual. Estamos ahora mismo en la presencia de Dios, Señor. Ayúdanos a permanecer permanentemente en esta presencia, Padre. Y entender, Padre, que esto no es, Señor. Esto no son emociones carnales. Esto no son, Señor, emocionalismo, Señor. Simplemente es la palabra siendo revelada y estimulando la alma de tus hijos. Porque solamente los hijos pueden ser estimulados, Señor. Solamente el verdadero hijo puede ser estimulado con estos secretos escondidos. Nadie más podrá ser estimulado, Señor. Nadie más podrá ser alimentado con esto, Padre. Porque no es alimento para ellos. Porque estas cosas le enfermarían el estómago. Dios, su profeta, Padre. Y es nuestra fortaleza, Señor. Es nuestro alimento, Padre. No importa si nos corren, Señor. No importa si nos echan fuera, Padre. No importa, Señor amado, lo que el mundo quiera hacer, Señor. Oh, Padre. Todo esto está llevándose a cabo, Padre, conforme al programa que usted ha trazado, Señor. Conforme a su voluntad está siendo hecho, Señor. Conforme, Señor amado, le ha placido usted hacerlo, Señor. Y en esta preciosa noche, Señor, es un privilegio, Padre. Conforta más y más nuestra alma. Llénanos más de ti, Señor. Permite que podamos permanecer en tu presencia permanentemente hasta que llegamos a ser completamente la palabra, Señor, Dios de la gloria. Y si nos preguntaran por allá, Señor, qué clase de alimento ustedes comen, que podamos responder correctamente y decirle, estamos alimentando de cosas secretas. Sí, Señor, Dios de la gloria. Llénanos más de ti, Señor. Conforta nuestra alma, Señor, Dios amado. Llénanos hasta que nuestra copa esté rebosando, como dijo el salmista David, Señor. David se paró bajo la unción y dijo, mi copa está rebosando. Sí, Señor, Dios Todopoderoso. Que podamos hacer exactamente lo mismo con esta plenitud, Señor. Nuestra copa esté rebosando de la plenitud de los misterios, de los secretos que nos están alimentando en esta última hora, Padre. Sea usted fluyendo más y más, Señor. Sea usted, Señor, esa gran fuente de agua de vida, fluyendo agua fresca todo el tiempo, Padre, hasta que seamos sacados de esta tierra, Señor. Gracias, Señor, te damos. Toda la gloria y toda la honra son suyas, Señor. En su nombre, sí, Señor. Amén, 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 Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano. Nuestro hermano Giovanni con nosotros. Amén. Hacemos el canto para ser despedido. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, dame mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar la sed del corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en ti. Oh Cristo mío, dame mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar la sed de mi corazón. Amén. Gloria a Dios.